Muchas gracias, mi hermano Víctor. Dios le bendiga mucho a usted y toda su casa. Vamos a, mis hermanos, a darle continuidad a nuestro programa y enseguida nuestro hermano pastor, nuestro hermano David Carvajal, tiene el mensaje de esta tarde para nosotros. Adelante, mi hermano David, el tiempo es suyo. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios, Apocalipsis capítulo 12. Y le voy a invitar a que me acompañe a darle lectura del verso 5 hasta el verso 17. Apocalipsis capítulo 12, del verso 5 al verso 17. Si usted me permite, lo vamos a proyectar para que también nos pueda seguir con su vista. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. La serpiente echó de su boca tras la mujer agua como de un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. La tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén y amén. Pues la semana pasada, hermanos, empezamos este hermoso estudio de la mujer y el dragón. Y la semana pasada hablábamos justamente de que tanto el libro de Daniel, en la mayoría de sus profecías, como el libro de Apocalipsis, prácticamente o casi en toda su totalidad, es un libro o son libros que están escritos en figuras, en semejanzas, de tal manera que
además de que la palabra habla de los eventos futuros, queda el reto prácticamente de parte del Señor para todo el estudiante de la palabra de Dios, de poder llegar al entendimiento, a la comprensión de su santa palabra. Lamentablemente se han cometido muchos errores de interpretación, cumpliéndose lo que nuestro Señor Jesucristo le dijera a los saduceos cuando les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pareciera que en la actualidad esta expresión se puede aplicar a gran parte del mundo cristiano, que ignorando la palabra de Dios simplemente van acomodando la palabra o los pocos textos bíblicos de su sustento a una doctrina, pues podemos llamarle del menor esfuerzo, la doctrina de la prosperidad. Mientras menos esfuerzo y más bendiciones se prometan, pues las iglesias estarán más llenas, la gente tendrá menos preocupaciones, pues habrá más diezmos, más ofrendas, que pareciera que en muchas de ellas es el principal interés. Pero nosotros en esta tarde queremos llevar al estudiante de la palabra de Dios a un entendimiento profundo de la palabra de Dios, porque es el mismo Señor el que anuncia la manera en la que habrá de expresar su palabra y la manera en la que habrá de entenderse. Dice el libro del profeta Oseas, capítulo 12, verso 11. Libro del profeta Oseas, capítulo 12, en su verso 11, el Señor expresa la siguiente expresión. En esta parte aparece en el verso 10, es una doble aplicación porque dependiendo la Biblia o el fabricante, en algunos casos es el verso 10 y en algunos es el verso 11. Y el Señor dice: y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía. Pero nos explica de qué manera ha lanzado la profecía. Por mano de los profetas puse semejanzas. Es decir, que las figuras, las semejanzas, que la palabra de Dios sea lanzada con este grado de dificultad, es con toda intencionalidad, toda la intención de parte de Dios para que su palabra quede oculta. En algún otro momento estudiaremos acerca de los misterios del reino de los cielos. Es una palabra oculta, pero que el Señor siempre a su iglesia, a su pueblo, le ha expresado este entendimiento. Por eso el apóstol Pablo explicaba: si la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, podemos decir que la palabra de Dios está escrita con un código conocido como el Espíritu Santo. Si se escribió con el código Espíritu Santo, hay que pedirle a nuestro Dios de su Santo Espíritu para poder conocer estos misterios. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, a partir del verso 12 al verso 13, la pluma inspirada del apóstol Pablo arroja este entendimiento, la importancia del Espíritu Santo, o de pedir a Dios la presencia de su Santo Espíritu para entender, para conocer los misterios del reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo: nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Y así, la misma palabra de Dios nos está dando las claves, las respuestas. Si la palabra de Dios está escrita en semejanzas, en misterios, hay que ir acomodando, hay que ir descifrando, hay que ir entendiendo, porque la misma palabra de Dios, guiados por su Santo Espíritu, nos da este entendimiento. La semana pasada, al estudiar la profecía de la mujer y el dragón, identificamos a aquella mujer, una mujer que está vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La identificamos perfectamente. También identificamos a aquella bestia o aquel dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, un dragón bermejo, es decir, de color rojo, que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquella mujer se aclara y aquel dragón fueron parte de una señal que apareció en el cielo. Y aquella mujer estaba a punto de parir, estando preñada, clamaba con dolores de parto y el dragón se prepara enfrente de ella para devorar a su hijo. ¿Lo recuerdan? Identificamos a esta mujer con toda la simbología bíblica, una mujer vestida del sol. El sol, semejanza o figura de nuestro Señor Jesucristo, a quien expresa: yo soy la luz del mundo. Por eso el salmista dice: sol y escudo es Jehová Dios. De esta manera estamos identificando a esta mujer como el pueblo de Dios. La luna debajo de sus pies. El salmista escribe en el Salmo 119, verso 103, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una mujer que está siendo guiada por la palabra de Dios. Y cuando se habla de que tiene una corona de 12 estrellas, recordamos aquel sueño de José, cuando dice que soñó que 11 estrellas, la luna y el sol, se inclinan ante él, y sus hermanos se enojan y su padre también, y Jacob le reclama y le dice: vamos a venir tus hermanos, tu madre y yo a inclinarnos delante de ti. Sueño que años después tuvo su cumplimiento, pero que identificamos por estas señales y porque esa señal en el cielo, siendo la palabra cielo comprendida a la luz de lo que el apóstol Pedro expresa en su segunda carta, en el capítulo 3, donde nos indica que los cielos antiguos hablan de la época antigua o antidiluviana. Los cielos actuales nos hablan de la época del diluvio hasta el juicio de Dios por fuego. Y dice en el verso 13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y de esta manera entendemos que los cielos a los que se está refiriendo esta profecía es la época actual, pero previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual, como leíamos en el verso 5, cuando aquella mujer parió al hijo varón, el cual había de regir, Apocalipsis capítulo 12, verso 5, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, fue arrebatado para Dios y a su trono. Aquí nos quedamos la semana pasada, donde expresábamos: la mujer es la casa de Israel. El niño o el hijo que nace, nuestro Señor Jesucristo. Y aquel dragón, bermejo, con 7 cabezas y 10 cuernos, en la semana pasada le decía a usted, ahorita créamelo,
vamos a dejarlo con toda claridad. Hay algunos capítulos dedicados a las grandes bestias. Daniel capítulo 7, usted lo recordará, ya lo estudiamos, nos habla de las grandes bestias o de los grandes imperios mundiales. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17 enteramente están dedicados a la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, a la que identificamos como el imperio romano. Si usted me lo permite, aquí se agrega un factor y cada uno de los capítulos nos va agregando información importante. Desde diferentes puntos de vista se está analizando a esta bestia para traernos información, conocimiento y que podamos tener la certeza y la claridad de quién se trata y de quién estamos hablando. Allá en Daniel capítulo 7, si usted me lo permite, voy a proyectar para que usted recuerde lo que estudiamos en aquella ocasión en el libro de Daniel capítulo 7. Usted me dice si lo ve bien. ¿Se acuerda que estudiamos las grandes bestias? Babilonia, representado en un león con 2 alas. El imperio medo-persa en un oso con 3 costillas en su boca. Grecia, identificado en un leopardo, en un tigre con 4 cabezas y 4 alas. Pero cuando llegamos a la cuarta bestia, dice Daniel capítulo 7, verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de las otras bestias que habían sido antes de ella, y aclara, tenía 10 cuernos. Aquellos cuernos también los estudiamos, y cuando estudiamos aquella bestia y estudiamos a sus cuernos, en algún momento identificamos a esta bestia con el Imperio Romano, que tuvo su vigencia según la historia universal del año 168 al año 467, y alguna de las imágenes que presentamos en aquella ocasión, ahora la usamos porque ahora se habla de un dragón bermejo igualmente con 10 cuernos, y ahora se agrega que este dragón pues también tiene 7 cabezas, ¿sí? En el año 374 después de Cristo y el año 485, entre estos 2 años, a lo largo del Imperio Romano empezaron a surgir 10 reinos que se levantaron a lo largo de toda Europa como resultado de la invasión de las tribus bárbaras del norte, las tribus nórdicas, que conquistaron y se adueñaron de aldeas, pueblos, provincias, y que empezaron a tomar fuerza en un imperio que dejó de poner atención a estas invasiones, dejó de hablar de conquistas, de unidad, y se empezó a deleitar en su grandeza, lo que al cabo del año 476 causó lo que la historia universal habla de la caída del Imperio Romano. Estos 10 reinos fueron los que le dieron forma a lo que hoy conocemos como las naciones europeas. Aquellos 10 cuernos: Francia, Alemania, Suiza, Portugal, el norte de Francia, España, Inglaterra, Austria, Italia al norte y Italia al sur. Ya lo hemos estudiado y hoy vamos a agregar estos elementos. Aquella visión de aquella mujer y de aquel dragón,
pues compartimos esta imagen donde se agrega que aquel dragón tenía 7 cabezas. Y allá hay una visión de aquel dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Hemos hablado de que muchas doctrinas han querido de esta manera darle inicio a la doctrina de las vírgenes de la Iglesia Católica. Otros hablan de las señales en el cielo. Y bueno, ha habido grandes, lamentables interpretaciones respecto a estas visiones. Bueno, nosotros hablamos de las cabezas. Si mi hermana Lina, voy a dejar de proyectar un momento y me ayuda a buscar Efesios capítulo 5, verso 23. La palabra cabeza en la palabra de Dios también tiene un significado y es importante entenderlo, porque vamos a hablar de lo siguiente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. La cabeza de todo cuerpo es la que dirige, es la que gobierna. Y por eso cuando hablamos de una cabeza, hablamos de la autoridad o de la forma de gobierno de un cuerpo o de un organismo. Si me lo permite mi hermana Lina, vamos a proyectar nuevamente. Y cuando entramos directamente a entender las formas de gobierno que tuvo a lo largo de su historia o ha tenido a lo largo de su historia el Imperio Romano, desde muy antiguo, el Imperio Romano tuvo diferentes formas de gobierno. Se clasifica en 3 grandes grupos que se conocen como la monarquía, la república y el imperio. La monarquía es la época inicial de este reino en donde gobernaban los reyes. Es el nacimiento de este reino con sus tradiciones de su nacimiento, con aquella historia que se narra de Rómulo y Remo y que fueron criados por lobos y toda esta historia que da origen a esta nación tan grande. La monarquía fue la primera forma de gobierno en el imperio o en el Imperio Romano. Después, cuando los reyes, que también fungían como sacerdotes, quedan en el pasado, se da origen a la república, en donde ya hay patricios, lo que hoy conocemos como un senado que también representa al pueblo y que se organiza para tener gobernantes. Los cónsules son la siguiente forma de gobierno o la cabeza número 2 del Imperio Romano, con sus riesgos, dado que se iban alternando en periodos de tiempo. Y cuando se ve que hay resistencia, llega la tercera forma de gobierno, los dictadores, entre los cuales también vemos que empieza a haber una directriz clara, enérgica en la dirección de Roma. Tiempo después, una de las cabezas que tuvo una más larga duración, los tribunos militares, cuando el pueblo, la plebe también quiere participar junto con los patricios y se abren tribunos en donde también hay representación pública a través de estos tribunos militares. Después llegan los triunviros o los triunviratos con la llegada de Julio César, de Pompeyo y de Craso, cuando estos 3 generales del ejército romano gobiernan al mismo tiempo a lo largo y ancho de todo el imperio. Es la época en la que Roma se convierte de un reino en un grande imperio en el mundo. Tiempo después llega la sexta forma de gobierno, la sexta cabeza del Imperio Romano, que la conocemos como los emperadores. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, esta bestia
representada en este dragón, estaba ejerciendo su sexta forma de gobierno, los emperadores. Hasta aquí lo voy a dejar por un momento y vamos a regresar al estudio de la palabra de Dios. Nos estamos quedando entonces en el momento en que Roma, representado en el dragón, o la bestia, con forma de dragón, debido a que este dragón, totalmente influenciado o como dirigido por Satanás para sus propósitos, haciendo guerra a los planes de Dios, está dispuesto a destruir al Salvador del mundo. Ya había intentado destruir a la humanidad cuando engañó a Adán y a Eva. Quiso destruir a sus hijos cuando Satanás entra al corazón de Caín y mata a Abel. Y desde ahí, a lo largo de toda la humanidad, ha querido destruir al hombre. En tiempos de Israel quiso destruir al pueblo de Dios. Y vaya que casi lo logra. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo está aquí en la tierra, Roma, representado a través de Herodes, manda matar a todos los niños cuando se le anuncia el nacimiento del rey de los judíos. Y nuestro Señor Jesucristo, llevado por sus padres siendo un pequeño, tiene que ser llevado a Egipto hasta la muerte de Herodes. La mujer, la casa de Israel, aquella bestia representada en un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, el imperio romano. Apocalipsis capítulo 12, versos 5 y verso 6, continuamos a partir de este momento el entendimiento de esta hermosa profecía, la mujer y el dragón, segunda parte, que bien podríamos titular los 1260 años en el desierto. Vamos a leer 3 versículos, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 14. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 1260 días. Verso 14. Pareciera que el verso 6 y el verso 14 encapsulan prácticamente todos los eventos que habrán de suceder a lo largo de este periodo de tiempo, donde dice: fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí tenemos que hacer varias precisiones y tenemos que hacernos varias preguntas que le darán el carácter y la forma al estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Primeramente, debemos entender, la mujer antes del nacimiento de aquel varón está representando a la casa de Israel. La pregunta que nos hacemos ahora, después del nacimiento de aquel niño, ¿la mujer sigue representando a la casa de Israel? ¿O a quién está representando? Ciertamente la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 15, verso 24. Para poder entender esta mujer ahora a quién está representando. ¿Por qué es llevada al desierto? ¿Qué significa que sea llevada al desierto? ¿Cuál es el entendimiento que nosotros debemos de adquirir por este mensaje que el Señor está tomando como importante que reciba el pueblo de Dios? El Señor Jesucristo había dicho: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Ya estudiamos la profecía de las 70 semanas y vimos cómo el Señor durante 3 años y medio predicó única y exclusivamente a la casa de Israel. Por otros 3 años y medio también predicaron sus discípulos a la casa de Israel. Cuando se cierra el tiempo de Israel y la predicación se abre al mundo gentil. Ya el Señor había dicho lo siguiente: Evangelio según Juan, capítulo 1, del verso 11 al verso 13. Y la palabra de Dios, cómo va armonizando de una manera maravillosa para poder entender los misterios del reino de los cielos. A lo suyo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero qué pasó? Los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquí hablamos del momento en que Pedro usa las llaves del reino por segunda ocasión y abre la puerta de la predicación del evangelio de la fe, cuando predica en la casa de Cornelio, y la predicación llega también al mundo gentil. Y de esta manera, Mateo capítulo 21, verso 42, nuestro Señor Jesucristo también le había dicho a los príncipes de los judíos, a los fariseos, principalmente a los saduceos, esta expresión, lo que hoy nosotros entendemos con toda claridad. Díceles Jesús, cuando ella les había dicho, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban. Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Verso 45. El Señor les está diciendo, el reino de los cielos va a ser quitado de vosotros y será dado a otra gente. Verso 45. Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, ¿qué cosa? Entendieron que hablaba de ellos. Y por eso nosotros entendemos, el reino de los cielos fue quitado de la casa de Israel y fue dado a todo aquel que recibió al Señor. De tal manera que el reino de los cielos, el reino de Dios, se conformó inicialmente de los 144,000 señalados y posteriormente de todo aquel judío gentil que abrazó la palabra de Dios y abrazó el mensaje de salvación, y al formar parte, tanto judíos como gentiles, del reino de Dios, vienen a formar parte de la iglesia. Aquella mujer de Apocalipsis capítulo 12, antes del nacimiento de aquel niño, es la casa de Israel. Pero después del nacimiento del niño, cuando aquella mujer tiene que huir al desierto, ya no se está hablando de la casa de Israel, se está hablando de la iglesia de Dios. Por eso se está hablando de una época muy especial. Es el pueblo de Dios después de que nuestro Señor Jesucristo victorioso asciende a los cielos, desde donde reina inmutable y eterno. Y desde ese momento la iglesia lo espera fervorosa, con gozo, a que Él regrese a la tierra. Ahí tenemos nuestra esperanza. La pregunta que nos hacemos
¿Por qué la mujer tiene que ir al desierto donde es mantenida, dice el verso 6, por 1260 días? O dice el verso 14, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La respuesta nos la da Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Y vamos a ubicarnos en el tiempo exacto en el que esto tiene que acontecer, tiene que suceder. Dice el verso 7, ¿por qué la mujer se tiene que ir al desierto? Por lo siguiente, fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. La mujer se tiene que ir al desierto porque inicia una batalla entre Miguel y sus ángeles, y el dragón también está peleando con sus ángeles. Bien, para poder entender que esa batalla que se está llevando a cabo en el cielo, nuevamente la palabra cielo tiene la misma aplicación. Es una época en la que tenemos que volver a definir el tiempo en el cual se está dando esta batalla. ¿En qué momento empieza este conflicto, esta guerra, este encuentro? ¿Quién es Miguel? ¿Y aquel dragón a quién está representando? Miguel lo escuchamos por primera vez en las profecías de Daniel. Daniel lo describe de la siguiente manera. Daniel capítulo 12, verso 1. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 1, nos indica que Daniel es un ser, un ente de gran importancia para el pueblo de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, un príncipe al cual se le describe de la siguiente manera, que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. También a este ser que se describe como un gran príncipe, que además entendemos está peleando, está luchando a favor de los hijos de Dios. Lo encontramos allá en el libro o en la carta de Judas, en el verso 9, y vemos cómo desde la antigüedad, desde los tiempos de Israel, Miguel está cuidando al pueblo de Dios. Muere Moisés, el diablo quiere el cuerpo de Moisés para convertirlo en un ídolo. Aquel hombre que abrió el mar Bermejo en dos, aquel varón que alimentó a Israel en el desierto por 40 años, el diablo le interesaba aquel cuerpo. Judas capítulo, bueno, solamente tiene un capítulo en el verso 9, dice, cuando muere Moisés, y se nos da más información acerca de Miguel, cuando el arcángel Miguel contendía, peleaba con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y aquí vemos cómo Miguel desde antiguo ya está en la batalla, y el diablo también está peleando y disputando. Bien, Miguel es un arcángel, un ángel a favor del pueblo de Dios. En la antigüedad, a favor de la casa de Israel. En la antigüedad. En la actualidad, el arcángel Miguel está peleando una batalla, y la está peleando con sus ángeles. ¿Contra quién es esta batalla? Contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? La semana pasada identificamos al dragón perfectamente, lo dijimos, hoy al inicio lo estamos identificando para que usted identifique a esta bestia.
que hoy se representa como un dragón. Explicábamos la semana pasada que tiene la figura de dragón porque está siendo influenciado completamente por el diablo, al cual se le conoce en el verso 9 de Apocalipsis como el diablo y Satanás, la serpiente antigua. Por eso tiene forma de dragón, pero para ser muy puntuales, entendiéndolo de otra manera, Apocalipsis capítulo 13, verso 4 y verso 5, vea con claridad la relación entre el dragón y la bestia. ¿Cuál relación existe? Dice el verso 4 y el verso 5 de Apocalipsis capítulo 13. Adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Le fue dada boca que hablaba grandes cosas, blasfemias. Le fue dada potencia para obrar 42 meses. Y ahora no solamente Apocalipsis 12:6 nos habla de 1260 días. El verso 14 no solamente nos habla de tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora se nos dice que a esta bestia se le da potencia para obrar 42 meses. Es el mismo tiempo y es el tiempo en el que se está dando este conflicto. Es el tiempo en que la bestia, aquella bestia representada en aquel dragón, está representando al Imperio Romano, pero en la última forma de gobierno. Le voy a pedir a mi hermana Lina, si me permite, volver a proyectar, para que continuando con aquella presentación que iniciamos hace un momento, donde veíamos las formas de gobierno del Imperio Romano, la última forma de gobierno que tuvo o que tiene el Imperio Romano se da cuando Constantino manda llamar a todos los líderes religiosos en el año 313, perdóneme, en el año 325, y conforma una sola religión para todo el Imperio Romano, nombrando a 3 obispos a lo largo del imperio en las principales ciudades del imperio. Un obispo lo pone en Roma, otro obispo lo pone en Alejandría y otro obispo lo pone en Constantinopla, las principales ciudades del Imperio Romano, y deja a la Iglesia Católica como la única religión sobre todo el Imperio Romano. Año 325. En el año 538, si usted pone atención, la historia universal dice que ya no existía el Imperio Romano. Sin embargo, todavía había emperadores que, sin fuerza de mantener el imperio unido, los 10 reyes que representan aquellos 10 cuernos, ya no hacían caso al emperador. Ya el imperio viene en decadencia, no hay forma de mantener unido aquel imperio. Y el último emperador, llamado Justiniano, en el año 538 nombra a su sucesor, al obispo de Roma, llamado Vigilio, primero como el primer papa, dando con esto lugar a la 6ª forma de gobierno del Imperio Romano. Un imperio que la historia universal registra que dejó de existir, pero que la palabra de Dios nos está diciendo que justamente en el momento en que llega a ejercer su poder el papado y la Iglesia Católica están representando a aquel dragón
aquella bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y es la que le está haciendo la guerra a la mujer. En el estudio de mi hermano Leonel Hernández Magallanes, mi hermano Leonel inicia justamente el episodio, el tiempo de la predicación, diciendo: habiendo nombrado el emperador Justiniano a Vigilio, obispo de Roma, como la cabeza visible de la iglesia, al darle el título de papa, y tratando de unir a todos los hombres en la fe católica, ya fuesen judíos, gentiles o cristianos, publica el siguiente edicto: el que no abrazare la fe católica en el término de 3 meses será considerado como un infame, siendo excluido de su empleo y actividades, tanto civiles como militares, según el Código Justiniano, título 1, Anales Eclesiásticos, el tomo 2, año 538. Muchos, a pesar de todo, trataron de hacer resistencia contra quienes el edicto imperial se ejecutó tan cruelmente y en todo su rigor. Obvio es decir que el pueblo de los santos del Altísimo se opuso rotundamente a abrazar la fe católica. Fue en el año 538, el año del principio de la cruel persecución, que la Iglesia de Dios habría de sufrir a manos de la Iglesia católica, apostólica y romana. No durante 1260 días literales, sino durante 1260 años, pues siendo esta una expresión profética, aplica la regla de día por año. Aquí, en este mismo estudio, veíamos hace un momento que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí sea mantenida por 1260 días. Apocalipsis 12:6. En Apocalipsis 12:14 fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Y en Apocalipsis 13:5, a aquella bestia le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia para obrar 42 meses. Cuando estudiamos justamente el cuerno pequeño de Apocalipsis capítulo 7, ubicamos perfectamente este espacio de tiempo donde se ejerce esta batalla, esta lucha, el tiempo de la guerra, de la persecución que tuvo lugar por 1260 años. La regla profética que estudiamos en aquel momento fue día por año, según el profeta Ezequiel capítulo 4, verso 6. Si mi hermana Lina nos quiere ayudar a presentarlo. La regla profética de día por año, y es el tiempo de la persecución que sufrió la iglesia de Dios. Por eso la semana pasada hablábamos, Apocalipsis capítulo 12 nos va a hablar de la historia de la iglesia de Dios. Desde su nacimiento, cuando nuestro Señor Jesucristo surge victorioso y es arrebatado para Dios y para su trono. Pero la iglesia de Dios, invitada, como cerrábamos la predicación de la semana pasada, a también salir victoriosa, es llamada a ser fieles incluso hasta la muerte. Libro del profeta Ezequiel capítulo 4, verso 6. Cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Y la regla profética es que
esta batalla, esta persecución que la Iglesia Católica ejerció durante este periodo de tiempo contra todo aquel que no practicara la fe católica, fuera por 1260 años. Se le conoce como la época de la Santa Inquisición, se le conoce como la época del oscurantismo, se le conoce también como la época de los mártires. En cuanto se ejerce este decreto, inmediatamente todo aquel que no abraza la fe católica tiene que esconderse. Cuando se está expresando que la mujer tuvo que ser llevada al desierto, nos preguntamos, ¿qué hay en el desierto? La respuesta es, en el desierto no hay nada. Fue el tiempo en que la iglesia tuvo que callar. No hubo predicación, no hubo evangelismo, después de que en su inicio la iglesia de Dios predicó con fervor la palabra del Señor. No se podía predicar porque la Santa Inquisición decretaba, es un hereje, es un infame, tiene que ser muerto. Y había formas sanguinarias en que la Inquisición ejercía el decreto de muerte. Quemados en la hoguera. Y aún todavía hasta en nuestro país, en el centro de nuestra ciudad, hay un museo donde están los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición, en el Museo de Minería. Y había unas formas tan crueles de matar y de hacer sufrir de la Inquisición, porque lo que buscaba la Santa Inquisición era que el hombre renegara de su fe. La iglesia se tiene que esconder, no se podía tener Biblia. Aquel que tuviera alguna Biblia y se le encontrara, también era llamado hereje y condenado a la muerte en la hoguera. Al no haber culto público, la predicación pasa de padres a hijos, de boca en boca, en secreto. Muchos de nuestros hermanos, cuando son enfrentados en esta guerra, son muertos de una manera terrible. Nuestra hermana Irene Cedas pregunta, ¿la mujer quién es? Hace un momento expresábamos, antes del nacimiento del niño, la mujer representa a la casa de Israel. Después del nacimiento del niño, según Mateo capítulo 21, donde nuestro Señor Jesucristo en el verso 42 al 45 expresaba, el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a gente que haga los frutos de él. La mujer después del nacimiento del niño representa a la iglesia de Dios. Iglesia que en sus inicios predicó el evangelio, pero llegado el año 538, cuando surge la séptima cabeza o forma de gobierno del Imperio Romano, el papado, empieza el oscurantismo, la Inquisición, la persecución, la iglesia se tiene que esconder, expresión o semejanza de la iglesia llevada al desierto donde no hay actividad, donde no hay predicación, y los padres expresan el evangelio de boca en boca a los hijos. Durante 1260 años, según la regla profética, 1260 años, que cuando nosotros lo entendemos en meses, son 42 meses. Cuando lo entendemos en días, son 1260 días. Día por año, 1260 años. La expresión profética, 42 meses de años, o 3,5 años de años, para poderlo comprender. ¿Cuántos de nuestros hermanos murieron durante estos 1260 años? Fueron muchos, hermanos.
fueron muchos que no renegaron de la fe y que murieron. En la mañana nuestra hermana Rocío Navarro nos compartía en su opinión cómo la iglesia de Dios, con alegría, cuando era llevado al circo romano para entretener al pueblo, eran espectáculo aquellos cristianos. Tiempo después, en esta persecución, la Inquisición empieza a perseguir a la iglesia de Dios, y pienso que de igual manera en esta época muchos de nuestros hermanos en la fe, gozosos de morir y ser participantes de las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo, murieron con gozo, teniendo la esperanza de la resurrección de los muertos. Y por eso a esta época se le llama la época del oscurantismo o la época de la Santa Inquisición. Tiempo que, como expresábamos hace un momento en nuestra presentación, estos 1260 años que representan los 42 meses, aquí en la parte de abajo estamos expresando 3 años y medio, es igual a 42 meses y es igual a los 1260 días. Y si la regla es día por año, las 3 expresiones nos llevan al mismo tiempo de 1260 años. En este tiempo, como expresamos, el tiempo de la persecución, lo expresábamos en aquella ocasión que estudiábamos al cuerno pequeño de la siguiente manera. El inicio de la persecución se da en el año 538 después de Cristo. El tiempo de la persecución fueron 1260 años. Si nosotros sacamos la cuenta y sumamos 538, año en que inicia la persecución, más los 1260 años que duró esta persecución, el fin de la persecución fue en el año 1798. ¿Qué fue lo que pasó en el año 1798? En el libro de nuestro hermano Leonel Hernández, él dice, la historia contesta. En el año 1797, el Papa Pío VI se vio gravemente enfermo. El emperador Napoleón Bonaparte, quien entonces gobernaba sobre el antiguo continente, ordenó que si moría el Papa, no se eligiera otro sucesor, sino que el papado quedara descontinuado. Pero al fin el Papa recobró su salud. No tardó en ser estorbada la paz por las intervenciones del Papa en los negocios del Estado. Napoleón Bonaparte envió parte de su ejército a Roma, al mando del general Berthier. Este entró en Roma el 10 de febrero del año 1798 y proclamó la República. El avanzado pontífice no quiso reconocerla, hecho por el cual fue llevado a prisión a Francia. Deshecho por la fatiga y pesadumbre, murió el 19 de agosto del año 1799, recluido en la fortaleza francesa de Valencia, a la edad de 82 años. Al quedar la Iglesia Católica sin su representante en el año 1798, se disolvió la unión de la Iglesia Católica y del Estado, perdiendo la Iglesia Católica gran parte de su influencia y poder. Con esto cesó la hostilidad en contra de quienes no profesaban la fe católica. El tiempo de la persecución de los 1260 días es conocido en los anales de la historia como la Edad Oscura, también como la Santa Inquisición. Fue el tiempo en que la Iglesia tuvo que huir al desierto, donde fue mantenida por el Señor. Cuando se dice que Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y el dragón peleaba con sus ángeles, los pastores
los ministros, los padres de familia, muy en secreto, casi de padre a hijo, animaban a la iglesia a mantenerse fieles hasta la muerte si fuera necesario. Porque la promesa era, yo te daré la corona de la vida. Tiempo de grande tristeza, pero tiempo de grande esperanza en el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Regresando a Apocalipsis capítulo 12, del verso 8 al verso 12, cuando vemos toda esta historia, parecería que la bestia en esta lucha sale victoriosa. Parecería que la Inquisición y el Imperio Romano es el que está saliendo victorioso. Sin embargo, vea cómo lo dice la palabra de Dios. No prevalecieron ni el dragón ni sus ángeles, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la virtud, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y vea el resultado de la batalla. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, el diablo quiso destruir a Israel y no pudo. Quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo y no pudo. Quiso destruir a la iglesia de Dios con la persecución a través de sus agencias terrenales, la Iglesia Católica y el Papado, y durante estos 1260 años no pudo. Más bien, esta visión de Satanás cayendo a tierra, echado fuera, son expresiones que en la Biblia debemos de entender. La batalla está haciendo aquí en la tierra. La Iglesia Católica combate contra la Iglesia de Dios. Aquella bestia combate contra la mujer. Satanás no pudo derrotar a la iglesia. Lucas capítulo 10, verso 17 al 18, sino que una vez más la iglesia sale victoriosa. Y vea estas expresiones para entenderlas, como la iglesia de Dios, al no amar su vida incluso hasta la muerte, vence a Satanás, vence al enemigo. Del verso 17 al verso 18, aquellos 70, después de ser enviados a predicar, vuelven y pasa lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. No que Satanás haya sido echado del cielo, sino que es derrotado de su poder o de su facultad como el príncipe de este mundo. Recuerde que una expresión más de la palabra cielo es poder o autoridad. Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 31. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ve que se predica la palabra de Dios, que se libera a los oprimidos del diablo, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y de esta manera, aquella mujer que estuvo en el desierto por 1260 años, el Cantar de los Cantares dice en su capítulo 3, en el verso 6, cómo aquella mujer, después de estar oculta por tanto tiempo, regresa
a ser vista de todo el mundo. ¿Quién es esta que sube del desierto? Como columnita de humo, sahumada de mirra, de incienso y de todos polvos aromáticos. ¿Quién es esta mujer? Es aquella mujer que, habiendo estado oculta por 1260 años y habiendo sobrevivido el evangelio de boca en boca, de padres a hijos, sin culto público, en el año 1798 se detiene la persecución. A principios de los años 1800, al ya no haber persecución, la Iglesia de Dios con temor todavía se mantiene oculta. Satanás, al darse cuenta que no puede vencer a la Iglesia, se enoja. Apocalipsis capítulo 12, del verso 13 al verso 16. Y esto nos lleva a la Iglesia de Dios de los últimos años. Aunque la Iglesia está festejando sus 100 años en México, vea toda la hermosa historia de la Iglesia de Dios a lo largo de su historia. Apocalipsis capítulo 12, del verso 13 al verso 16. Cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. No la pudo destruir, y este ciclo se cierra con el verso 14, cuando se aclara que aquella mujer fue llevada, dice, fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como que la palabra de Dios vuelve a utilizar esta expresión para cerrar el ciclo de la persecución y aclarar que aquella bestia no pudo exterminar a la mujer que había parido aquel hijo varón. Verso 15. La serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. La sigue combatiendo en los últimos tiempos a fin de hacer que fuese arrebatada del río. La tierra ayudó a la mujer y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. En los últimos tiempos, la manera en que el dragón o la serpiente, ahora lo identificamos en el verso 9 como el diablo o Satanás, ahora como la combate a la Iglesia de Dios, es sacando de su boca agua como un río para trastornarla, para afectarla, para que se vea afectada por este efecto. En la simbología, acomodando lo espiritual a lo espiritual, agua, nuestro Señor Jesucristo la expresa de la siguiente manera. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 4, del verso 7 al verso 10. Ya nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 4:4, cuando el diablo lo estaba tentando, le había dicho al diablo, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues ahora el Señor tiene esta experiencia. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. El agua del evangelio, el agua de la predicación, el agua de la doctrina, aquel pan que sale de la boca de Dios, y el agua está representando a una doctrina. Si esta agua sale de la boca de Dios, es la doctrina de Dios, la doctrina del evangelio, la doctrina de la verdad. Pero allá en Apocalipsis capítulo 12,
se nos está diciendo que el agua con que el diablo o la serpiente está atacando a la mujer es agua que salió de su boca. Son doctrinas, son predicaciones que, como dice la primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 1, esta es la historia que ya nos toca vivir a nosotros todavía hasta la actualidad. Hemos ido viendo la batalla del dragón y la mujer a lo largo de la historia hasta nuestros días. Los 1260 años de persecución, y al terminarse en la época moderna, dice 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Doctrinas que salen de la boca de la serpiente, doctrinas que salen de la boca del dragón. Ya no identificamos al dragón como la Iglesia Católica. Durante el tiempo del combate frontal, la bestia estaba persiguiendo a la mujer. Ahora, literalmente, el diablo está persiguiendo a la iglesia y ahora la combate con otras agencias. ¿Cuáles son estas doctrinas? Cuando acaba la persecución en el año 1798, la iglesia tuvo mucho temor de anunciarse o de darse a conocer, y muchos no se dieron a conocer hasta pasados muchos años. Inmediatamente, voy a pedirle a mi hermana Lina si me permite proyectar, por favor. Inmediatamente después de que acaba la persecución, voy a proyectar este último slide para que usted vea lo que pasó en este tiempo. Ya desde el año 1521 se había separado de la Iglesia Católica en la época de la Reforma Tomás Münzer, dando lugar a la Iglesia Bautista. Año 1555, John Knox da lugar a los presbiterianos. Año 1729, John Wesley da lugar a la Iglesia Metodista. Y ya ejerciendo plenamente esta profecía, año 1830, José Smith dice que se le aparece un ángel que le da un mensaje y nace así en Estados Unidos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como los Mormones. Año 1884, Carlos Taze Russell da lugar a la Iglesia de los Testigos de Jehová. Año 1844, se conoce que fue la señora Elena Golden White quien da inicio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Finales de los años 1800, principios de los años 1900, inicia la Iglesia Pentecostal, y principios de los años 1900, Aarón Joaquín da lugar a la Iglesia de la Luz del Mundo. Solamente por nombrar a algunas de las iglesias que surgieron durante esta época. Voy a dejar de presentar. Al principio de los años 1800, la Iglesia de Dios se mantiene oculta. Cuando empiezan a surgir tantas religiones y después de 1260 años de persecución, nuestros hermanos en la fe no sabían en quién confiar ni a qué iglesia llegarse. Muchos de la Iglesia de Dios, viendo la similitud del sábado y de la ley de la alimentación, se unieron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero al darse cuenta de la predicación de la señora Elena Golden White y de las profecías tan equivocadas,
la iglesia de Dios se separa, o más bien, aquellos hermanos se separan de la iglesia adventista. Y por eso el mundo piensa que la iglesia de Dios nace como una separación de la iglesia adventista, lo cual en la predicación del día de hoy queremos dejar perfectamente en claro que la iglesia de Dios es aquella que se mantuvo oculta por más de 1260 años y que se da a conocer en los años 1800 en Estados Unidos y que se formaliza la organización como tal en Denver, Colorado. Es la iglesia que después llega hasta nuestro país en los años 1920, organización que hoy conocemos como la Iglesia de Dios en sus diferentes modalidades y que todavía en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 17, porque aclaramos, cuando se dice que desde la boca de aquella serpiente salieron muchas doctrinas, queriendo afectar a la mujer, y la tierra le ayudó a la mujer y absorbió el agua, es lo que da nacimiento a muchas doctrinas, entre ellas las que acabamos de nombrar, y hasta nuestros días, más de 8,000 doctrinas en Estados Unidos, todas cristianas, y también en nuestro país, todas cristianas. La iglesia de Dios sigue presente. Verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer al ver que no la puede destruir y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora se nos da información sumamente importante para identificar a la mujer o a la iglesia de Dios. Se nos está diciendo, hoy en la mañana escuchábamos una hermosa predicación, los 10 mandamientos, los cuales muchas doctrinas dicen ya están enclavados en la cruz, ya no hay que guardarlo. Y véalo, el diablo no está combatiendo a las otras doctrinas con las cuales ha atacado a la iglesia de Dios. No, está combatiendo a la iglesia. Y a la iglesia la está identificando como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 19. Para que usted lo tenga perfectamente claro. Verso 10. Apocalipsis capítulo 19. Verso 10. Cuando Juan está recibiendo toda esta información, está maravillado y ve al ángel. Yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia a la que se está identificando que combate el diablo en estos últimos años, que a usted y a mí nos está tocando vivir los últimos años de la iglesia de Dios. La iglesia que tenga los mandamientos de Dios. Así la identifica Satanás. La iglesia que tenga el espíritu de la profecía. He escuchado tristemente muchos ministros decir, ¿para qué estudiamos profecía? ¿La profecía para qué? Vea usted para qué. Porque es la iglesia que tenga el espíritu de la profecía, que guarde los mandamientos de Dios y que además al tener todo este conocimiento, dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, sepa guardar con dignidad su vida. Es a la que el diablo la quiere combatir. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Así se le conocía a la iglesia de Dios hace algunos años. Y si no fuere tan presto,
Se trabó. Se trabó. Tenemos un problemita de transmisión, mis hermanos. Esperemos unos momentos a que se restaure. O si puede entrar con otro. Con el móvil. Perdón, mi hermano, se nos fue la luz aquí en la casa. Sí, mi hermano, no se preocupe. ¿Me escucha mi hermano Leo? Le escuchamos bien, mi hermano. Pido una disculpa, se nos fue la luz aquí en la casa y se fue el internet. Si usted me permite solamente concluir lo que dice el apóstol Pablo, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Simplemente para concluir nuestra meditación, hermano, usted, sépalo con toda claridad, pertenece a la iglesia de Dios. Y hay muchas doctrinas en nuestro mundo actual. Y yo le quiero decir, la iglesia que guarde los mandamientos de Dios, que tenga el espíritu de la profecía y que además guarde la voluntad de Dios practicando cabalmente la predicación de nuestro Señor Jesucristo, es a la que el diablo la identifica como la mujer a la que a lo largo de la historia le ha hecho la guerra, y nosotros la identificamos como la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Por eso es tan importante estudiar estos temas en estos días. Esta es la historia de la iglesia de Dios, y si nos preguntamos nosotros, ¿la iglesia de Dios estará presente cuando el Señor llegue? Allá el Señor le preguntaban en alguna ocasión, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Y él mismo se contestaba, o más bien nuestro Señor preguntaba, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe? Y dice Mateo capítulo 16, verso 8, la certeza o la realidad que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Mateo capítulo 16, verso 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra, habrá iglesia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, hermano, nuestra preocupación es que seamos de los vencedores, de los que no se han apartado de su palabra ni a diestra ni a siniestra, y que nosotros vengamos a ser parte de esta maravillosa historia. A lo largo de lo que hemos estudiado el día de hoy, la iglesia de Dios sigue presente. El diablo